compañeros y compañeras diputados, compatriotas que nos escuchan a través de los medios de comunicación colectiva y que nos acompañan el día de hoy. Han pasado 266 días desde que inició esta administración, acompañada de la algarabía de las cimarronas y payasos que anunciaban un cambio. Han pasado 266 días en que los compatriotas que creyeron y los que no apoyamos hemos esperado en qué consistía el tan anunciado cambio. Hoy, 266 días después, hemos visto una historia o novela, como la llama el ministro de la Presidencia, dividida hasta el momento en 3 capítulos. Primero nos crearon toda una expectativa en torno al informe de los 100 días. Iban y venían los rumores donde nos decían sobre las irregularidades y de los posibles delitos cometidos de los gobiernos anteriores. Y llegó el día 118 y el presidente nos habló refiriéndose al país de la finca encharralada. Y que después de 100 días de análisis llegaron a la conclusión de que hacían falta varios picos, varias palas y algunos carretillos que se habían comprado en la administración de don Francisco Orlich. Nos dijeron que los capataces de la finca no sabían hacer nada. Y claro, después de crear una nebulosa por su inacción, en esos 100 días todos esperábamos las denuncias de los picos, las palas y los carretillos que hacían falta. Sin embargo, a la fecha, nada ha pasado. 100 días perdidos sin que haya respuestas. Y mientras tanto, el monte, que sí había alguno, realmente ahora sí se ha encharralado. Y en la finca, entre comillas, muchos peones han perdido su trabajo, y solo en lo que va de este año, a razón de 15 diarios. Y además, los organismos financieros pierden confianza en este país un día sí y otro también, poniendo en peligro la producción nacional. Los gastos excesivos en una finca que no se ha puesto a producir solo generan frustración y desesperanza. Para mediados de noviembre se vino el segundo capítulo, llamado presupuesto, en donde las deudas nos ahogaban y la mayoría de nosotros llamaba al ahorro y a la contención. Se aprobaba en primera instancia con votos, se rechazaba, pero por una interpretación se aprobaba. Y ayer la Sala Constitucional confirmó que habían violentado los principios democráticos y por ende la Constitución de este país. Un presupuesto que a la larga de estos meses y ante la crisis, los nuevos capataces han empezado a reducirlo, lo que nos lleva a afirmar que entonces sí era excesivo como lo argumentábamos y que se podía reducir y que a la hora de elaborarlo no hubo tal planificación. Y cuando apenas nos acomodábamos este año, llegó el tercer capítulo de la novela. El viceministro de la Presidencia invitando a tomar café a la Procuradora General de la República, en una reunión en la que lo personal y lo oficial transitaron por una línea muy delgada y en donde se discutieron cosas inapropiadas como embajadas, juntas directivas, plazas profesionales, desatando las perspicacias de todo el país. Finalizados los 3 capítulos, yo quiero decirle al gobierno y al partido oficialista que Costa Rica está muy lejana de ser una novela, ni una finca y mucho menos encharralada. Que si el famoso cambio que anunciaron no existe, lo acepten y sigamos como en estos 266 días dándole continuidad a la obra de liberación nacional. Porque en estos 266 días, más del 60% de los proyectos aprobados en esta Asamblea Legislativa son iniciativa de liberación nacional. Hasta el momento hemos sido respetuosos y hemos esperado el tan mencionado cambio. Pero a hoy, nada. Si ustedes, después de 266 días, no han aprendido a gobernar, estamos dispuestos en Liberación Nacional, hoy, igual que siempre, a discutir los temas que realmente le importan a este país. Es hora de debatir más que de impuestos, de sostenibilidad financiera para el Estado, más que de asistencialismo,
de oportunidades para los costarricenses. Es hora de hablar más que de reducciones de ingresos salariales en el sector público, de una verdadera ley de empleo público. Es hora de discutir más de que quiénes producen la energía, en cómo se diversifica la matriz energética. Es hora de hablar más de que si la globalización es buena o mala, de cómo redistribuimos la riqueza que produce la globalización. Es hora de hablar más que de porcentajes, de cómo tenemos una educación pública de calidad. Es hora de que hablemos más que de policías, de seguridad. Es hora de hablar más que de hospitales de salud. Este país requiere una reforma estructural. El sistema político parece colapsado y no permite desarrollar los proyectos. Debemos tener la madurez de sentarnos a negociar los verdaderos temas de interés nacional. Pero el Poder Ejecutivo tiene la obligación de tener interlocutores válidos que faciliten el diálogo y no lo obstruyan. Este país merece que volvamos a tener la confianza que teníamos los años anteriores. Este país merece que nos demos la oportunidad de crear un gobierno de concertación nacional donde todos seamos partícipes, no donde se pretenda vencer más que convencer. Si el gobierno del PAC no entiende que debe escucharnos a todos, el futuro de Costa Rica será poco prometedor. Tenemos la esperanza de que entendamos que podemos avanzar, que nuestros compatriotas tienen el derecho y se merecen un país que genere oportunidades, empleos de calidad, provenientes de la inversión extranjera como del mercado local, un país donde se respeten las leyes laborales y ambientales, un país donde las organizaciones sociales, cooperativas, solidarismo, sindicalismo sean partícipes importantes de la producción nacional, un país en el que podamos caminar con seguridad por nuestras calles, un país donde el transporte público nos dé servicios eficientes y de calidad, un país donde la educación nos permita movilidad laboral, un país que podamos construir entre todos, un país en el que quienes nos honran con sus visitas nunca piensen en una finca encharralada, sino en un oasis, un país con marca propia y esa marca es Costa Rica. Muchas gracias.